Disculpe, muchacho, que todavía no me aparece la indicación de que estoy grabando. No sé si ustedes la ven. No me aparece. Si la ven, me avisen, muchacho. No me dijo nada. No sé si estoy grabando o no. Ahora sí. Sí, muchacho. Sí, profe, se está grabando. Gracias. Sí, muchacho. Antes de nuestro receso, teníamos lo siguiente. Vamos a calcular el trabajo para ir del punto inicial al punto final. Noten que depende de la forma del trayecto. Eso es lo que estamos colocando aquí. Vamos a hacerlo por el trayecto azul. Ese trayecto azul es justamente el que estoy llamando de esta manera. Voy a ir primero de A a B, luego de B a C, luego de C a D, luego de D a E y luego de E a F. Vamos a regresar para el de A a B, luego de B a C, luego de C a D, luego de D a E y luego de E a F. Pero acuérdense que el trabajo para ir de A a B va a ser 0, para ir de C a D va a ser 0 y para ir de E a F va a ser 0, porque en los tramos curvos el trabajo es 0. De allí que esos tres tramos curvos son los que denota aquí con 0. Nos quedan entonces solamente estos dos tramos, de a C y de D a E. Pero noten que R sub C es lo mismo que R sub D, R sub A es lo mismo que RB y R E es lo mismo que RF, porque tienen las mismas distancias, porque están sobre un arco de circunferencia. Vean, de allí que podemos denotar esto de esta manera. En el tramo BC estoy haciendo uso de esa condición. Y en el tramo DE también de esa condición. Una vez que se tiene eso, llegamos a esta relación. Pero se acuerdan que cuando uno tiene una integral definida, ya lo debieron haber visto en cálculo, cuando uno tiene una integral definida desde un punto hasta otro y tenemos un punto intermedio, lo podemos dividir en dos integrales. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Por lo tanto, esto equivale solamente a la integral directo de el punto A hasta el punto F. Porque está dicho de otra manera. Voy al dibujo del punto de R sub A al punto donde está R sub F. Es como si hubiese sido nuevamente un tramo recto. Tiene exactamente la misma forma que habíamos conseguido antes. Aquí. Noten que no importa cuál sea la forma de este trayecto, solamente va a interesar por el punto inicial y por el punto final. Inicial, final. Y vamos de A hasta F. Si hubiésemos tenido un trayecto cualquiera, que no necesariamente tiene la forma escalonada curva que nosotros tenemos aquí, el procedimiento sigue siendo válido. Podríamos descomponer un trayecto cualquiera, voy a ir hacia atrás, porque por ahí tenemos un dibujito, un trayecto como este, y lo dividimos entonces, imagínense que aquí tenemos el polo, fíjense que este ya no es el origen del sistema de referencia, sino que es el polo, y dividimos el trayecto entonces en una infinidad de pedacitos muy pequeños. Uno de ellos tramos curvos, otros tramos rectos. Siempre que los tramos rectos pasen la línea que contiene los tramos rectos por el punto que va a pasar. Si el número de escalones curvos es muy grande, esa curva nueva que estamos encontrando se parece bastante a la trayectoria y podremos decir que el trabajo en ambos debería ser el mismo porque tenemos prácticamente la misma trayectoria. Dicho de otra manera, al hacer lo que estamos haciendo ahorita de dividir el tramo en partes curvas y rectas, llegamos a la conclusión de que una fuerza central, no importa que cuál sea la forma de la trayectoria, tiene la cualidad de que el trabajo que realiza es independiente de la forma de dicha trayectoria.
Dicho de otra manera, la fuerza central es una fuerza conservativa. Toda fuerza central es una fuerza conservativa. De allí que las fuerzas centrales deben tener energía potencial. Noten, de esas fuerzas conservativas, las que nos va a interesar fundamentalmente es la fuerza eléctrica. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica es central. Podemos verlo aquí. Esta es la ley de Coulomb, la que define la fuerza eléctrica. Podemos hacer unos pequeños cambios. Por ejemplo, el vector R12 lo puedo llamar R. Puedo suponer que esta es la fuerza sobre la carga 2. Puedo suponer que la carga 1 es la fuerza fija, pero una carga fija. Es como si hubiésemos visto un origen que sale de la carga 1 hacia donde está la carga 2. Si usamos esa nomenclatura, entonces podemos decir que la fuerza F12 tiene la cualidad de ser algo que depende de la distancia al polo, que el polo se encuentra donde está la carga 1, y tiene la dirección que sale del polo. Esto es la definición de una fuerza central. Esto es la función F de R. Esta es la componente que llamamos nosotros componente radial. De allí que la fuerza eléctrica es una fuerza central. Y ya vimos que toda fuerza central es conservativa. Conclusión importantísima entonces, la fuerza eléctrica, que llamamos electrostática, pues vamos a ver al final del curso una fuerza diferente. La fuerza eléctrica es una fuerza de tipo conservativo. Y por ser una fuerza conservativa, debe tener energía potencial. La fuerza eléctrica la vamos a notar con este símbolo, F sub E. Y es una fuerza conservativa y por lo tanto tiene energía potencial. Toda fuerza eléctrica es conservativa. El- la fuerza electrostática es conservativa, tiene energía potencial. El trabajo que realiza la fuerza eléctrica es independiente de la forma del trayecto. Solamente va a interesar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. O sea, ahora, una cosa interesante es que nosotros podemos tener que sobre una carga podrían estar aplicadas más de una fuerza, no solamente fuerza de origen eléctrico. Podemos ver que una carguita podría moverse por efectos de varios tipos de fuerzas. Por ejemplo, la fuerza eléctrica y algunas otras fuerzas adicionales. Si todas esas fuerzas adicionales las agrupamos en una sola y decimos que esa fuerza corresponde a una fuerza realizada de forma externa, externo porque no está producido por el sistema eléctrico, podremos entonces ver que eso es similar a los. Voy a ponerme de manera visible por un ratito, porque mi internet está mala, o sea, solamente por un ratito. Vean, imagínense que nosotros tenemos algo como esto, un objeto que está sobre mi mano. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de este objeto, tendría la cualidad de tener la normal y el peso. Esa fuerza normal está realizada por mí, como hace que yo me denoto como agente externo. Entonces podemos decir que sobre este borrador está actuando dos tipos de fuerza, una de origen conservativo y una de origen no conservativo. La conservativa es el peso, la no conservativa es la fuerza que yo le estoy haciendo. Ahora, si yo elevo, por ejemplo, este objeto, le estoy aumentando su energía potencial. Acuérdense que la energía potencial es mg por y, un eje y orientado hacia arriba. Es, eso lleva entonces a lo siguiente, aumentó la energía potencial. Si aumenta la energía potencial, ese aumento de energía potencial se debe a algo. O sea, se debe a que yo disminuí parte de mi energía, dándosela al sistema. Pero noten que el sistema adquirió energía porque algo se la dio. Eso es parte del principio de conservación de la energía. No pudo haber aumentado la energía por sí solo, porque algo se la dio. Entonces, la energía potencial cambió porque yo se la di, le di parte de mi energía. Eso tiene algo similar a lo que puede ocurrir con una carga que se esté moviendo. Un agente externo puede estar moviendo una carga.
y parte de la energía que ese agente externo está invirtiendo se le va a dar justamente a la carga. Y eso es extremadamente importante. Ahora, el trabajo que realiza la fuerza eléctrica lo podemos notar de esta forma. Noten que aquí no pongo la forma del trayecto. ¿Por qué no pongo la forma del trayecto? Le hago la pregunta al grupo, muchachos. Porque aquí no pongo la forma del trayecto. Cuando calculo el trabajo de la fuerza eléctrica. Porque no estoy colocando la forma del trayecto al colocar el trabajo de la fuerza eléctrica. Vean que antes sí lo colocaba, pero ahora no lo coloco. Muchachos, no se coloca la forma del trayecto porque la fuerza es conservativa. La fuerza es conservativa, no le importa la forma del trayecto. Fuerza eléctrica ya sabemos que es conservativa, entonces no le ponemos la forma del trayecto a la integral cuando estamos hablando de fuerzas conservativas, porque es independiente de la forma del trayecto. Si le ponemos allí el símbolo que habíamos utilizado para la forma del trayecto, es, se presta a la confusión de que alguien podría pensar que esa ecuación es válida para ese trayecto en particular, y no es así. Es válido para todo tipo de trayecto que vaya desde el punto inicial hasta el punto final. Este es el trabajo de la fuerza eléctrica. Pero la fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo. Podemos entonces decir que si hay una carga Q0 que está recibiendo la fuerza eléctrica, el trabajo que realiza esa fuerza eléctrica sobre esa carga es igual a lo siguiente. Cambiamos a esa fuerza eléctrica por el campo multiplicado por Q0. De allí que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica se puede determinar en función del campo. Pero no solamente eso, sino que podemos acordarnos que el trabajo de una fuerza conservativa, la fuerza eléctrica de una fuerza conservativa es el negativo del cambio de su energía potencial. Entonces a esta expresión le podemos poner el signo menos a la delta, como he dicho, igualarla al negativo de la delta de la energía potencial. De allí que podemos llegar a una relación sumamente importante, y es que podemos conseguir la delta de la energía potencial simple y llanamente cambiándole el signo a este integral. Pero depende del objeto que está recibiendo el efecto. Si definimos una cantidad que trate de ser independiente del objeto que recibe el efecto, es decir, de Q sub 0, eso lo podríamos interpretar por unidad de Q sub 0, es decir, una delta de U por unidad de Q sub 0. Pero eso, acuérdense que cuando uno habla por unidad, también se puede poner como una división. De allí que vamos a definir una cantidad nueva. Esa cantidad nueva la vamos a llamar potencial eléctrico o simple y llanamente potencial. La vamos a anotar con la letra V, la letra V eh, mayúscula. Y la definimos como energía potencial por unidad de carga. La unidad de esta cantidad va a ser el volt o el voltio. De hecho, realmente es volt, pero todo el mundo le dice volt. Y un voltio no sería más que un joule sobre coulomb. De allí que podemos entonces usar esta relación, usando Q sub 0 a dividir, para conseguir la diferencia de potencial. Llegamos entonces a esto. Paso Q sub 0 a dividir a la relación anterior y llegamos a esta cosa que vamos a llamar diferencia de potencial. La diferencia de potencial es una de las cosas más importantes que nosotros vamos a ver en el curso. Pero noten que la diferencia de potencial depende del campo eléctrico. Existe una relación entre el campo eléctrico y los potenciales. Eso es sumamente importante. De hecho, la palabra potencial en algunos libros de física la definen como una función de la posición y en otros libros de física la definen como una función auxiliar. Yo me quedo más con esa última definición, una función auxiliar. Vamos a decir que el potencial es una función auxiliar.
que permite decir todo lo que se puede decir del campo eléctrico siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Es decir, es una función escalar auxiliar asociada con el campo eléctrico, que permite decir cualquier cosa asociada con el campo eléctrico, pero el campo eléctrico es un vector. De allí que vamos a ver cuándo el potencial nos da la información del campo eléctrico y cuándo el campo eléctrico nos permite hablar de potencial. No tenemos que perder la perspectiva. Por favor, cuidado, no confundir delta de V, es decir, diferencia de potencial con V. Acuérdense que hay una distinción bastante grande. Entre otras cosas, como esto es una delta, le podremos sumar constantes a los potenciales y eso no altera el valor de la delta. Pero el sumarle constantes a los potenciales sí cambia el valor del potencial. Por lo tanto, los potenciales tienen que ver con el sistema de referencia, pero las deltas no. La delta de potencial no depende del sistema de referencia. Entonces, vamos a ver que estas ecuaciones nos están diciendo algo importante. Las cargas que está produciendo el campo no necesariamente tienen que mencionarse, porque este campo es producido por unas cargas que están modificando el espacio. Ellas modifican el espacio ahora de la forma siguiente, creando un potencial que está asociado con los puntos del espacio. Entonces, en el espacio hay un potencial. Las cargas transforman el espacio, modifican el espacio que las rodea. Una de las cosas extremadamente importantes con el potencial tiene que ver justamente con lo que se ha mencionado. Cuidado. Si alguien viene y nos dice que en un determinado lugar hay 0 voltios, eso tiene que interpretarse que para ese observador él midió, por ejemplo, 0 voltios allí. No significa que un observador distinto vea un potencial diferente en ese lugar o pueda haber un potencial diferente en ese lugar. De allí que muchas veces uno tiene que definir o decir cómo es que se mide el potencial para poder estar totalmente seguro de qué es lo que nos dicen. Si alguien me escucha por allí, mira, tenemos un potencial de 1.000.000 de voltios en un determinado lugar, eso puede ser peligroso y uno tendría que decir, no lo sé, realmente no lo sé. ¿Por qué? Porque ese 1.000.000 de voltios puede ser algo que para otro observador sea 0 voltios. Lo que sí importa son las diferencias de potencial. Si hay una diferencia de potencial de 1.000.000 de voltios y me dicen, mira, en ese lugar hay dos puntos muy cercanos que tienen una diferencia de potencial de 1.000.000 de voltios. Me dice, eso podría ser peligroso. Vean, porque estamos hablando de diferencia de potencial, pero si nos dicen, aquí tenemos un potencial de 1.000.000 de voltios, no me están diciendo absolutamente nada. Por ejemplo, Caracas es alimentada por algo llamado líneas de transmisión. Las líneas de transmisión que llegan a Caracas desde el interior llegan con 800.000 voltios. Son de corriente alterna, pero vamos a suponer que son 800.000 voltios. Son 700, casi 800.000 voltios, 700 y pico mil voltios, casi 800.000 voltios. Esos 800.000 voltios son de diferencia de potencial, más no de potencial. El potencial de 800.000 voltios, que, como he dicho, esa diferencia de potencial de 800.000 voltios es una diferencia de potencial entre dos puntos particulares del sistema. Eso fundamentalmente se debe definir algún sitio donde medir el cero, la referencia de potencial. Muchas veces esa cero de referencia potencial se elige al propio planeta Tierra, porque la Tierra es conductora. Y podemos notar aquí lo siguiente. Voy a ir hacia atrás. En los conductores, el campo eléctrico tiene tendencia a ser cero. Si el campo eléctrico es cero, la diferencia de potencial es nula. Por lo tanto, en sitios alejados,
podamos tener la Tierra como punto de referencia y que como la Tierra tiene el mismo potencial en ambos puntos, o casi el mismo potencial en ambos puntos, usar la Tierra como un buen lugar para que todos estemos de acuerdo en qué valor estamos midiendo. Pero si no definimos la referencia, esos 800.000 voltios no sería posible de interpretarse. Y como vamos a ver luego, eso tiene que ver con energía. Ahora, vean lo que nosotros tenemos acá. Y ya con esto prácticamente vamos a terminar lo que vamos a hacer hoy. Si estamos moviendo una carga en presencia de un campo eléctrico, sobre esa carguita van a actuar dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza eléctrica y otra fuerza que es la fuerza que realiza el agente externo, fuerza que voy a llamar efectuada de agente externo. Entonces, si movemos esa carga con rapidez constante, el trabajo que realiza la fuerza eléctrica más el trabajo que realiza el agente externo debe ser cero. Porque acuérdense del teorema del trabajo y la energía cinética. De allí que podemos cuantificar el trabajo que realiza la fuerza eh, del agente externo como el negativo de la fuerza del trabajo de la fuerza eléctrica. Como eso corresponde como con la carga por la diferencia de potencial, entonces llegamos a algo importante. El trabajo que realiza la fuerza del agente externo es la carga por la diferencia de potencial. En cambio, el trabajo que realiza la propia fuerza eléctrica es el negativo de la carga por la diferencia de potencial. Se diferencia en un signo. Este trabajo se almacena en forma de energía potencial. Ahora, y una vez que nosotros tenemos esto, podemos darnos cuenta que sería útil contar con ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender cuál es la relación que existe entre el potencial y el campo eléctrico. Vamos a empezar definiendo algo llamado superficie equipotencial. La superficie equipotencial no es más que el lugar geométrico, es decir, el conjunto de puntos del espacio que se encuentran al mismo potencial. El trabajo que realiza una carga que se requiere para que una carga vaya de un punto a otro que están sobre la misma equipotencial va a ser cero, porque la delta de potencial va a ser cero, porque ambos potenciales serían el mismo. Entonces, de allí que se consigue entonces algo sumamente importante. Todo, toda diferencia de potencial entre dos puntos correspondiente a la misma equipotencial es nulo. El trabajo que se requiere para mover una carga, trabajo debido a la fuerza eléctrica o debido al agente externo, está moviendo dicha carga entre dos puntos correspondientes a una misma equipotencial y cero. Por ejemplo, supónganse que alguien quisiese mover una carga desde Caracas, pero desde el Guris hasta Caracas, para lo cual él quisiera eh, que esa carga llegase a Caracas. ¿Por qué? Porque de esa manera, voy a hablar de manera eh, un poco oscura por un momento, de esa manera se va a producir campos eléctricos variables con el tiempo, porque lo que va a interesar es la producción de campos eléctricos variables con el tiempo, para que se produzcan ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas viajan muy rápido y sus efectos son los que nos van a interesar, porque van a venir asociados con energía. Esa energía nosotros queremos que se mantenga y llegue hasta Caracas. Necesitamos entonces que haya una superficie equipotencial. ¿Para qué? Para que no se requiera mucha energía para poder enviar esa carga en ese viaje largo. De allí que una manera de tratar de hacer eso es que en Caracas y en el Guri haya el mismo potencial, para que el trabajo para mover esa carga sea cero. Entonces, de allí que nosotros tenemos algo importante.
uno desea que ese trabajo sea cero. La naturaleza va a tratar de oponerse a eso. Entonces, de allí el que se requieren ingenieros muy especializados para lograr eso, ingenieros electricistas muy especializados para que no se pierda gran parte de la energía y cuidar la calidad de la energía que nos llega, la calidad de la electricidad que nos va a llegar desde allá. Ahora, bien, el contar con la superficie equipotenciales, entonces va a ser algo importante. ¿Qué pasa si nos estamos moviendo a lo largo de una superficie equipotencial? Si se mueve uno a lo largo de una superficie equipotencial, vamos a tener que el punto inicial y el punto final van a tener siempre los mismos valores de potenciales. Esta integral va a darnos cero. Una cosa interesante es que si tenemos que calcular la diferencia de potencial entre dos puntos que están al mismo potencial, va a ser cero. Es decir, dos puntos que están en la misma equipotencial es cero. Pero también pasa una cosa diferente. Imagínense que nos estamos moviendo siempre entre puntos que todos están al mismo potencial. Por lo tanto, no importa cuál sea el punto inicial y el punto final, nos daría cero. Eso significa que este producto escalar debe ser cero. De otra manera, el campo eléctrico debe ser perpendicular. Para que el producto escalar sea cero, él debe ser perpendicular a la superficie equipotencial. El campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie equipotencial. Otra cosa importante es que si tratamos dos superficies equipotenciales como estas, cercanas, muy cercanas, podríamos hacer algo interesante. Si son muy cercanas, el campo eléctrico lo podremos sacar fuera de la integral, porque el campo eléctrico es una función de la posición. Y la posición prácticamente no cambiaría si estos dos puntos, A y C, son muy cercanos. Lo sacamos fuera y la integral corresponde con el desplazamiento. Pero ese desplazamiento sería el propio de L. De allí que podremos decir que un diferencial de potencial es menos el campo punto de L. Esto no es más que el teorema fundamental de cálculo, que tal vez ustedes ya vieron en, en cálculo 2, pero cuidado, asociado con esta integral extraña donde aparece un producto escalar. Entonces, esto es el teorema fundamental del cálculo, ecuación que permite hacer unas cosas importantes. Por ejemplo, el campo eléctrico en coordenadas cartesianas tiene esta forma, el vector de desplazamiento tiene esta otra. Si se hace el producto escalar entre ellos dos y le cambiamos el signo, llegamos a esta expresión. Y podemos estudiar lo que pasa en distintos casos. Por ejemplo, supónganse que nos estamos moviendo en una trayectoria donde Z y Y sean constantes. Si Z y Y sean constantes, sus Z, pero de Z y de Y son cero, porque las derivadas de constantes son cero. De allí que se llega entonces a esta expresión. Pero noten, ella es válida para ese trayecto donde Z y Y son constantes. Algo que permite conseguir el campo como el negativo de la derivada del potencial respecto a X. Esa será la componente en el eje X, pero condicionada a que Y y Z sean constantes. Si hacemos lo mismo para los casos donde X y Z sean constantes o donde X y Y sean constantes, se llega a esta relación. Pero los matemáticos, voy a decirlo de manera coloquial, no les gusta escribir mucho. Ellos, eso de estar escribiendo expresiones matemáticas combinadas con oraciones, no les gusta mucho. Y se han inventado entonces una nomenclatura para tratar de expresar eso. La nomenclatura para tratar de expresar eso es la nomenclatura de la derivada llamada derivada parcial. El símbolo de la derivación parcial va a ser este. Y cuando uno coloca una derivada como derivada parcial, se supone que todo aquello que sea distinto a la variable respecto a la cual nosotros estamos derivando, lo suponemos constante. Esto es una manera de decir, calcular la derivada del potencial respecto a X, considerando que cualquier cosa que no sea X,
la tratas como constante. Y eso es justamente lo que estamos haciendo nosotros aquí. Vean, Y y Z se están tratando como constantes. O aquí. O aquí. De allí que se puede expresar entonces el campo como una cantidad que se puede encontrar a partir del potencial. Pero por favor, muchachos, cuidado. Para poder decir esto, tengo que contar con el potencial como una función de la posición, no el potencial en un punto. El potencial en un punto va a ser algo que corresponde con un número, es decir, por ejemplo, tendríamos que el potencial en un determinado punto en particular vale 10 voltios. Si sabemos que el potencial vale 10 voltios, lo derivamos, nos va a quedar cero. Eso no significa que el campo allí sea cero. Lo que significa es que no tenemos suficiente información para calcular el campo. Porque para poder calcular el campo lo que se debe conocer es la función potencial, no el potencial en un punto, sino la función potencial en un punto. Por ejemplo, un aparato para medir potencial se llama voltímetro. Si usamos un voltímetro, el voltímetro lo que nos va a dar es el valor numérico del potencial en un determinado punto con respecto a alguna referencia. Con un voltímetro, de manera directa, no podemos calcular el campo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder conocer sino el potencial en un punto. Tendremos que tener información de lo que está ocurriendo en un conjunto de puntos. Por ejemplo, con un voltímetro podremos medir muchísimos puntos y tratar de ver cómo combinar esa información para conseguir el potencial. Eso se puede hacer. Por ejemplo, mover una de las ondas del voltímetro de forma tal que el potencial sea constante. Entonces estaríamos consiguiendo una equipotencial. Si buscamos una equipotencial cercana a esa que anteriormente estamos midiendo, podremos calcular o hacer una aproximación de esta derivada como delta EB entre delta X, por ejemplo, y conseguir una aproximación al campo. El signo menos que está acá es importante. Nos dice que el campo apunta de las regiones de mayor potencial hacia las regiones de menor potencial. Tiene una componente que siempre da de mayor a menor potencial. Puede darse el caso de campos que sean solamente radiales. Ya con esto terminamos. Si el campo es radial, se puede expresar de esta forma. Al hacer el producto escalar, nos va a quedar así, lo cual nuevamente nos va a permitir el cálculo del campo eléctrico en función del potencial. O dicho de otra manera, si pudiéramos conocer cuál es el campo, lo derivo y puedo posteriormente, pero lo multiplico por dr y puedo integrar a ambos lados para conseguir cuál es el valor del potencial. Eso lo vamos a hacer nosotros en la próxima clase para ver cómo utilizar eso para el cálculo de determinados potenciales. Noten que siempre aparece el menos. El menos nos dice que el campo va hacia las regiones de menor potencial. Y eso es sumamente importante. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, el problema de nuestro examen de la esfera, donde se calculó el campo era una función de R, multiplicar ese campo por el de R y luego integramos para conseguir cuál es el valor de potencial. Pero cuidado, para conseguir el valor de potencial tengo que tener algo importante, el potencial en un punto conocido. ¿Por qué? Porque cuando uno integra tiene que decir si la integral es definida o indefinida. Si es indefinida, aparecerá una constante de integración que tendré que calcular nuevamente mediante algún dato adicional. Y si es de tipo definida, tengo que conocer ya el potencial en un punto y el valor de dicho punto para poder saber cuál es uno de los límites de integración. Dicho de otra manera, siempre que se requiera conocer el potencial, se requiere saber entonces cuál es el valor del potencial en un punto. Dicho de otra manera, la referencia potencial. Lo que había mencionado anteriormente. Si tenemos que el potencial está vinculado con una
delta para conseguir el trabajo, y esa delta es la que está asociada con el campo, necesitamos entonces saber cuál es el valor del potencial en un determinado punto para poder conseguir el potencial en cualquier otro punto. Pero si lo que necesitamos determinar es la diferencia de potencial, no es necesario que nos den ese punto donde conocemos el potencial. Ese punto donde nosotros vamos a conocer el potencial lo vamos a llamar potencial de referencia. Y el objetivo, o uno de los objetivos de nuestra próxima clase es ver cómo a partir de ese potencial de referencia nosotros vamos a poder conseguir el potencial en cualquier punto. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que estamos viendo hasta el momento? Vean que esto se basa mucho en el tema de trabajo y energía. Si lo queremos entender muy bien, y bueno, entenderlo, hay que saber bastante trabajo de energía, hay que repasar el tema de trabajo de energía. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿tienen alguna duda, muchachos? Hasta ahorita no, profe. Bueno, acuérdense lo de siempre, muchachos. Si hay alguna duda, pregunten. Vean que esto en cierta forma, vamos a hacer de forma coloquial, es un poquito más complicado que algunas cositas que hemos visto porque es muy teórico. Pero dentro de poco vamos a ver las aplicaciones. Y entre las aplicaciones va a estar algo interesantísimo, el tema de circuitos eléctricos, que es algo muy importante y es una de las cosas más sencillas de nuestro curso y de más utilidad. Se utiliza en prácticamente toda la ingeniería. De hecho, aquí me imagino que algunos de ustedes son de ingenierías distintas a la ingeniería eléctrica. Para aquellos de ustedes que son de ingeniería distinta a la ingeniería eléctrica, todos ustedes van a usar la parte de circuitos eléctricos, todos. No hay ninguna ingeniería que no lo use. Y por supuesto, el ingeniero electricista es el que más lo va a usar. Entonces, bueno, muchachos, ya con esto nos despedimos. Voy a ver si mañana tengo tiempo para reunirnos, pero sería en la tarde. Si voy a ver si tengo tiempo, yo les aviso para ver si nos podemos reunir y para continuar con esto, para ver cómo a partir de estas relaciones podemos conseguir el potencial y la diferencia de potencial. De hecho, voy a hablar sobre un problemita del examen para solucionar una de las preguntas del examen y ponerle una pregunta adicional sobre potencial. Bueno, muchachos, feliz día, feliz resto del día, cuídense. Cuídense, muchachos. Cuídense, cualquier duda, pregunten. Parece que tenemos Canva para preguntar. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Sí, profe. Cuídense.